Visión y Desarrollo y RCTV Digital presentan su programa especial El Panel, un espacio de opinión, análisis e investigación, conducido por los economistas Andrés Minuchet Machala y Arturo García desde la ciudad de Guayaquil. Saludos, qué gusto volvernos a encontrar en este su programa especial El Panel. Hoy trataremos interesantes temas, tanto en el ámbito local como nacional, con la asambleísta Joana Moreira Córdoba. Los invitamos a ver una pequeña reseña de la asambleísta y enseguida retomamos el diálogo. La asambleísta Joana Moreira Córdoba es nuestra invitada en el panel, abogada cuarta vocal del Consejo de Administración Legislativa, integrante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, asambleísta de la provincia del Oro por la Izquierda Democrática, bancada de la que fue expulsada el pasado mes de abril, pero en definitiva la asambleísta Moreira ha sido una activa y protagónica legisladora en el Parlamento Nacional. Estamos de vuelta con la asambleísta Joana Moreira Córdoba. Saludos y bienvenida, asambleísta. Qué gusto tenerla en nuestro programa El Panel. Muchas gracias al panel por ese espacio, la oportunidad. Siempre es un placer poder compartir con ustedes y esta vez de forma presencial. Encantadísima para poder comentar sobre los temas de coyuntura nacional. Así es. Para ir y abordar rápidamente lo que tenemos planteado para hoy, ¿cuál es su opinión sobre la situación de los reclamos de los ciudadanos machaleños sobre el agua contaminada de Puerto Bolívar? Asunto clave y determinante para nuestra ciudad. Bueno, lamentablemente nuestra ciudad se ha visto expuesta por muchos casos de corrupción, lamentablemente, como se ha hecho conocida a través de los medios nacionales de comunicación. Pero hoy creo que necesitamos ponerle un freno también a estas acciones. Lamentablemente, muchos ciudadanos de Barrios La Curva, de Ursesa, de González Rubio, han estado expuestos a agua que contienen o que tienen arsénico. Esto según los informes del ARSA, aquellos informes también que determinan esta cantidad de arsénico y también de heces, lo que ha causado grandes infecciones, alergias en la piel de los ciudadanos, lo mismo que incluso el ministro de Salud supo decir en la Comisión de Transparencia que el contacto prolongado a agua con estos altos niveles de arsénico podría causarles cáncer. Es por eso que hemos venido batallando, porque incluso se puedan cerrar esos pozos, porque se puedan dar explicaciones acerca de estos actos, porque Fiscalía y Contraloría pueden actuar. Justamente al respecto de estos temas de los organismos de control, ¿considera usted que los mismos han cumplido a cabalidad su rol frente a los requerimientos y necesidades de la ciudadanía? Bueno, lamentablemente estos organismos deben actuar de forma inmediata, de forma rápida, cuando conocemos acerca de estos actos que se están realizando, y deben ser justamente esos organismos de control, no solamente sancionatorios, sino también preventivos en estos casos. Así que es importante que la Contraloría General del Estado también pueda hacer su examen especial para determinar si aquellas obras se construyeron respetando también lo que establecen los pliegos, solicitando también los permisos adecuados, haciendo también el análisis en dónde se va a construir la obra, si es factible o no es factible, y sobre todo cuando ya se ha venido peleando durante 2 años, incluso en la vía judicial, estos organismos tuvieron que haber actuado al conocer la noticia y no después de comparecer en la Asamblea Nacional y obviamente tener ya estos reclamos y esta presión por parte de ese organismo. Le escuché una palabra interesante, corrupción, cuando nos referíamos al tema del agua potable. ¿Cree usted que existen indicios y sospechas de acontecimientos relacionados a la corrupción? Bueno, los recursos deben ser invertidos de forma correcta, y cuando tenemos estos problemas, cuando el agua que se dota a los barrios de Machala tiene arsénico, es porque obviamente algo no se hizo bien o algo no se hizo de forma correcta en la obra, y esto es en relación con la construcción de los pozos que está dotando justamente a estos barrios de agua. Entonces, ahí es cuando ingresa Contraloría con el informe y la información también que le estamos pidiendo que debe realizar, y posteriormente Fiscalía va a tener que determinar
si obviamente existe o no existe un delito. Así es. En estos días, la Asamblea Nacional, y gracias a su iniciativa y al apoyo de otros asambleístas de la provincia del Oro, ha convocado a comparecer a todas las autoridades involucradas, inclusive al alcalde de Machala. ¿Qué implicaciones para el futuro puede tener esta determinación asambleísta? Bueno, esperemos que se marque un precedente importantísimo, que la Asamblea Nacional también va a estar fiscalizando las actuaciones de aquellos alcaldes que no están cumpliendo con la ciudadanía y sobre todo que están causándole un grave daño y perjuicio por esa ciudadanía que los eligió para que puedan ser sus representantes. En relación a esto, lamentablemente en muchos cantones de nuestro país existen problemas con el agua potable, pero creo que el caso de Machala es el peor caso que puede existir. No solamente porque el agua no es de calidad, sino porque el agua contiene justamente esas sustancias que pueden causar un perjuicio grave a la salud de quienes la consumen o quienes tienen contacto con ella. Esperemos también que Contraloría y Fiscalía puedan hacer un trabajo impecable, un trabajo muy rápido también en lo que requiera sus competencias y atribuciones, pero sobre todo creo que mandar un mensaje importantísimo al país entero, y es que la Asamblea va a estar vigilante de estas actuaciones, que la Asamblea va a actuar con todo el peso de la ley y también obviamente dentro de todas sus competencias y atribuciones para aquellas personas que, claro, lamentablemente, o autoridades que lamentablemente piensan que la Asamblea, como ellos no son sujetos a un juicio político, la Asamblea Nacional no puede actuar, pero claro que puede actuar a través de los organismos a quienes ellos sí puede llevar a juicio político, y es como lo hemos hecho en este momento, pero también es un llamado de atención a toda la ciudadanía, especialmente a los concejales que fueron electos justamente para asumir un rol de fiscalización y que hoy por hoy no vemos absolutamente nada. Lamentablemente los concejales se han prestado para ser una mayoría dentro justamente de estos consejos para poder solapar las actitudes del alcalde y más no para poder realizar tanto como ordenanzas en beneficio de la ciudadanía como también un rol de fiscalización para detener estas actitudes que no solamente son ilegales, sino que también son inhumanas en relación con la ciudadanía. Así es, y creo que en la ciudad de Machala, en la provincia y en el país, estamos ya fatigados de corrupción, pero sobre todo de impunidad. Yo creo que es el momento y la hora en que podamos tomar acciones, medidas y correctivos al respecto. Bien, le agradezco hasta este momento. Hacemos una primera pausa en el panel y retornamos inmediatamente con más del diálogo con la asambleísta Johanna Moreira. Gracias al auspicio de Bien, continuamos con este interesante diálogo con la asambleísta Johanna Moreira. Le damos el paso a la ciudad de Guayaquil. Nos acompaña el economista Arturo García Samaniego, subdirector de Visión y Desarrollo. Adelante, Arturo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días, asambleístas. Gracias por su compañía para tratar justamente todos estos temas tan importantes para la localidad de Machala y para el país entero, ¿no? En esta segunda parte de la entrevista queríamos abordar un tema que es de trascendencia nacional. Es un problema que afecta no solo a la ciudad de Machala, también a Guayaquil, a Quito, a Manabí en general, y pienso que pues está azotando al Ecuador entero, ¿no? Que se trata sobre la inseguridad y el narcotráfico. Sobre esto, producción, si nos puede ayudar, entiendo que hay un video de contexto sobre esta temática.
Actualmente el Ecuador es uno de los países del mundo con más decomisos de droga. Más de 300 toneladas capturadas en el último año. El país lamentablemente dejó de ser solo un país de tránsito de drogas. Hoy es una nación de un acopio, tránsito y exportación de sustancias sujetas a fiscalización. Situación que gracias a las acciones y omisiones ocurridas hace más de 15 años por los gobiernos de turno y a la actual insuficiente política de seguridad, tienen sumido al Ecuador en la inseguridad, en el consumo de drogas y bajo tentáculos del crimen organizado transnacional. Bien, con esta información de contexto, nos gustaría conocer, asambleísta, ¿qué reformas se está planteando el cuerpo legislativo para tratar de apoyar a la Policía Nacional en su lucha contra la delincuencia en general y el narcotráfico en particular? Bueno, ustedes ya conocen que la Asamblea Nacional acaba justamente de aprobar un proyecto de ley, justamente estas aeronaves tripuladas o no, que son conocidas como estas narcoavionetas en las que ingresan, interrumpen el espacio aéreo ecuatoriano y obviamente realizan estas acciones que son ilegales, tanto de traer droga a nuestro país o también el trato de mujeres, también el tráfico de armas, pero sobre todo, lamentablemente, el ingreso de droga en nuestro país. Cada día aumenta la droga que se vende en nuestros territorios, la droga que ingresa, y uno de los puertos principales, por decirlo así, o los espacios, es lamentablemente el espacio aéreo. Nuestra Fuerza Aérea Ecuatoriana y el Ministerio de Defensa no tienen las herramientas suficientes para poder controlar y combatir esto, y por eso es que hemos realizado esta reforma para que se pueda realizar un protocolo de derribo de aeronaves. Obviamente esta ley es una ley disuasiva que busca darle un mensaje a todo el mundo entero, y es que Ecuador va a dar una lucha frontal contra el narcotráfico, y tiene un protocolo en el que primero se trata de tener comunicación con esta aeronave que está interrumpiendo el espacio aéreo sin tener algún tipo de autorización, permiso. Se trata de realizar un aterrizaje forzado, se trata de también de realizar un vuelo lateral, pero cuando ya no se tiene respuesta, ya no se tiene una respuesta inmediata por estas aeronaves, lo que se va a realizar es el derribo. Esto cumpliendo con los tratados internacionales de derechos humanos, donde nuestro país es firmante, pero sobre todo considero que a estos niveles ya de venta de droga que existe en nuestro país es necesario dar un mensaje contundente, y esperemos también que este proyecto pueda pasar pronto al Pleno. Ya se encuentra en la Comisión de Seguridad y Soberanía elaborándose el informe para primer debate. Esperemos pronto tener un amplio debate de este proyecto de ley y que pueda ser aprobado. Así es, muy bien. Sigue, por favor, continúa, Arturo, con otra inquietud que tenías, creo. Sí, asambleísta. Así es. Sobre esta misma temática y conociendo de que ya son varios los proyectos de ley que se van tratando sobre este mismo matiz, en su percepción, ya que usted se encuentra y forma parte del cuerpo legislativo, ¿considera usted que todas las bancadas, sin excepción, tienen ese mismo compromiso hacia la lucha contra el narcotráfico? ¿O usted considera o ha notado que de cierto sector tal vez no van tan directo, tan de frente, o empujando sobre medidas que nos puedan ayudar para luchar contra el narcotráfico? Bueno, eso considero que se va a tener que ver en la votación, cuando este proyecto llegue al Pleno de la Asamblea y cuando proyectos similares puedan presentarse en algún momento y puedan debatirse y justamente estar para aprobación. Eso va a tener que mirarlo el pueblo ecuatoriano siempre, vigilantes al proceso de aprobación de leyes, sobre todo en materias tan importantes y sensibles como este. Bueno, también creo que es importante manifestar que este proyecto es muy sensible, no es un proyecto que quizás tenga esta facilidad para exponerse, para sustentarse, porque estamos hablando del derribo de aeronaves, y es un tema que preocupa incluso a muchos países que tienen firmados tratados internacionales sobre derechos humanos. Así que esperemos que este proyecto pueda salir adelante. Hemos respetado todos los estándares
Hemos hecho un proyecto que ha sido discutido tanto con la Fuerza Aérea Ecuatoriana, con el Ministerio de Defensa, y obviamente queremos seguirlo encaminando por esa línea, trabajar con el gobierno. Sé que el presidente Guillermo Lasso, en sus promesas de campaña, él mencionó que iba a presentar un proyecto similar. Hasta el momento no lo ha hecho, pero esperemos que esas observaciones, sugerencias puedan llegar para que no tengan que ser vetados por el gobierno. Así es, interesante su respuesta, asambleísta. Gracias, Arturo, y nos estaremos encontrando en una próxima oportunidad. Gracias por tu aporte. No, muchas gracias, asambleísta. Muy amable Gracias. su respuesta. Bien, otro aspecto importante y fundamental en el país es el tema de la justicia, sin lugar a dudas. En los últimos días hemos visto realmente una telenovela en cuanto al juicio político a los miembros del Consejo de la Judicatura, el mismo que finalmente prácticamente abortó, aunque todavía quedó pendiente y aspectos sueltos al respecto. El sistema de justicia en el Ecuador está colapsado, eso es indudable y nadie lo puede negar. ¿Qué alternativas o qué propuestas, qué soluciones podrían ayudar o coadyuvar a remediar esta tan terrible situación que soporta el Ecuador en general, asambleísta? Bueno, sobre todo dar soluciones que sean técnicas y no solamente políticas. Yo considero que la justicia en nuestro país no va a cambiar con un cambio de vocales, sino con una verdadera evaluación a jueces, a fiscales, una verdadera dotación también de recursos para que el sistema de justicia pueda funcionar en el tema administrativo, en la atención del usuario y también una verdadera apertura de los casos a la ciudadanía en general. Me refiero a una audiencias que sean públicas de forma absoluta, obviamente cuidando aquellos delitos que no pueden y que por la delicadeza tienen que ser en ámbito privado, pero dando seguimiento, teniendo más oportunidad que la ciudadanía incluso pueda denunciar a aquellos jueces que sean corruptos, haciendo un trabajo también paralelo tanto con los abogados en el libre ejercicio, con los usuarios, los funcionarios públicos, la ciudadanía en general. Eso creo que es el primer paso. Nosotros hemos realizado un proyecto de ley justamente que busca dar aquellas respuestas, aquellas soluciones a estas problemáticas, especialmente en el tema de las garantías jurisdiccionales. Por eso nosotros hemos buscado que en nuestro país exista una justicia especializada, una correcta justicia en donde jueces que tienen su experiencia, que tienen conocimientos en cierta área del derecho puedan dedicarse absolutamente a esa área del derecho. Por ejemplo, si usted se enferma, si usted está enfermo del corazón, no se va a ir a un pediatra, no se va a ir a un neumólogo, se va a ir a un cardiólogo. Y justamente es lo que buscamos también en el sistema de justicia, que cuando un usuario tenga un problema, por ejemplo, en derecho penal o que haya sido acusado de un delito, tenga que ser sentenciado, juzgado por un juez que tenga experiencia en derecho penal, no en derecho administrativo, no en derecho civil, porque a pesar de que los abogados nos enseñan así de todo, cuando ya vamos a ejercer es necesario tener ese conocimiento, esa experiencia justamente en la área del derecho en la que va a ejercer. Eso, pongámoslo por ejemplo como las garantías jurisdiccionales, en donde actualmente se deduce que cualquier juez debe saber o debe tener conocimiento en derecho constitucional. Sí, debemos saber la Constitución, debemos obviamente tener conocimientos básicos, pero no es lo mismo que una persona que se dedicó toda su vida a derecho civil o que sus maestrías y su conocimiento haya sido justamente en esa área, vaya a conocer o vaya a resolver sobre una garantía jurisdiccional, una acción de protección, un habeas corpus, porque es sumamente complejo. Cada año los casos aumentan, cada año se vuelve mucho más complejo. No solamente estás realizando una acción de protección que quizás tenga que ver de servicio de contratación pública o que tenga que ver con áreas administrativas o en el área laboral, pero obviamente marcada en garantías jurisdiccionales. Y eso es justamente lo que estamos buscando. No como hoy que se ve que se presenta una habeas corpus en Montañita, la resuelve un juez que no tiene quizás la competencia, que no tiene el conocimiento, en un horario de fin de semana o fuera del horario laboral, justamente para jugar con las personas que resuelven. Y estamos incorporando una disposición transitoria en la que solicitamos una evaluación a aquellos jueces y que los jueces que tengan o que pasen esa evaluación sean jueces que se puedan dedicar a esta área, que tengan la experiencia, que tengan el conocimiento, pero sobre todo que tengan la pertinencia para poder resolver acerca de esto. La situación de la justicia sí es terrible en Ecuador. Sí, pero considero que eso se va a cambiar en un futuro, se va a cambiar justamente con recursos, con un proceso de transición, y esperemos que pronto podamos tener jueces que resuelvan con justicia y no solamente con réditos económicos
o por un abuso del poder quizás político o económico. ¿Y no es parte de la responsabilidad de esta nueva estructura constitucional relacionada con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el Consejo de la Judicatura, toda esta figura a lo mejor no caotizó más la situación de la justicia en el Ecuador? Pero considero que los jueces también deberían actuar en derecho, los jueces no deberían dejarse un momento tampoco presionar tanto por entes que sean externos o también entes internos como por ejemplo los vocales de la judicatura, pero aquí también cada uno responde por sus actos y no es posible que tengamos fiscales, por ejemplo, que quizás no resuelvan una investigación, que no tengan o que no recaben las pruebas simplemente porque no les interesa hacerlo, que tengamos funcionarios públicos que no estén actuando en el marco de sus competencias. Así que si nosotros cambiamos, digamos, los rostros o las personas que están en el Consejo de la Judicatura, cuando cambiamos de verdad a jueces que, por ejemplo, o no son denunciados por la ciudadanía o que se les abre expedientes administrativos y que lamentablemente nunca terminan en nada. Pero es el sistema que ya no responde, el sistema no funciona. Existen jueces sancionados sin número de veces que siguen en funciones. Entonces, algo pasa con el sistema, algo pasa ya con la médula, con la estructura mismo del sistema judicial, me parece, asambleísta. Así es, y eso creo que debemos tratar de regularlo, debemos tratar de cambiar, tenemos que tratar de que los ciudadanos o los usuarios del sistema de justicia denuncien también estos actos, nosotros podamos llevarlo también a un proceso de fiscalización, como lo hemos hecho en algunas ocasiones en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, pero considero que eso es un trabajo que se debe ejecutar desde ahora con acciones reales, acciones que puedan combatir la raíz del problema y no solamente tratemos de cambiar los rostros, porque la justicia lamentablemente va a seguir como está. Muy bien, muchísimas gracias, asambleísta. Para nosotros ha sido un gran placer y un gusto contar con su presencia. Otras ocasiones las hemos tenido, pero de manera telemática, hoy con una gran satisfacción de manera presencial. Le agradezco nuevamente su presencia y sus palabras, su mensaje, por favor. Bueno, muchas gracias por ese espacio, la oportunidad. Siempre es un placer poder compartir con ustedes, esta vez de forma presencial. Esperemos que se vuelva a repetir. Un saludo especial también a todos quienes están escuchando, viéndonos en este momento. Desearles que puedan tener una excelente jornada, pero también que esperemos que nuestra realidad, la realidad que vive Machala, la realidad que vive la provincia del Oro y el país entero pueda cambiar pronto, que podamos tener seguridad, acceso a los derechos básicos, esenciales, que podamos tener una vida digna, y eso creo que es trabajo de todos, tanto del ciudadano que elige a sus autoridades, como también el ciudadano que desde el frente o el lugar en donde se encuentre puede hacer un cambio real para nuestro país y que juntos vamos a salir adelante. Muchas gracias. Ya saben, sintonícenos por Visión y Desarrollo, RCTV Digital y nuestro canal de YouTube también de Visión y Desarrollo. Que pasen bien. Muchísimas gracias. Gracias al auspicio de